Dios les bendiga. Favor de Dios sea sobre ustedes. Bendecimos su vida en esta hora en el nombre de Jesús. La persona es vía Messenger, Zoom, y YouTube y Facebook. Bendecimos su casa y su familia. Vamos a bendecirlo en esta noche con el estudio bíblico. Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar en esta noche de la batalla del Almagedón. La batalla del Almagedón. Y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, del verso 12 al 16. Lo voy a leer. La palabra de Dios son bendecidas porque son de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos, que son espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vamos a hablar un poquito de esto, la batalla del Armagedón. Lo primero que vamos a estudiar es cuando se habla de la palabra Armagedón, se está hablando de un territorio o una ubicación específica. Esto es lo primero. Cuando se habla de la palabra Armagedón, se está hablando de un territorio o una ubicación específica. La palabra Armagedón tiene sus raíces en el antiguo hebreo, que significa Har, H-A-R, que significa montaña, mientras que Magedón se traduce como Megiddo, lugar que se encuentra cerca de Nazaret, específicamente a 30 kilómetros al sur. Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando se habla del Armagedón, se está hablando de un territorio o una ubicación. Y está diciendo que el Armagedón, ese territorio, está en el estado, en la ciudad de Nazaret, específicamente a 30 kilómetros al sur de Nazaret está el territorio del Armagedón. El territorio de Armagedón o Megiddo también se le conoce como el Valle de Josafat. Este otro nombre que también se conoce para describir lo que es Armagedón o Megiddo. También se le conoce con el otro nombre Josafat o Cerro de la Batalla, donde se efectuará la gran batalla del Armagedón. A veces, como seres humanos, nos olvidamos de algo que se llama la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es que Él hace las cosas como Él quiera y cuando Él quiera. La misma soberanía de Dios es que va a permitir que se reúnan todos los ejércitos de la tierra. Esto es algo que tenemos que tener presente. La misma soberanía de Dios es que va a reunir a todos los ejércitos de la tierra para esta batalla. En Joel capítulo 3, verso 2. Joel capítulo 3, verso 2, léamelo, pastora. Joel capítulo 3, verso 2. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo.
y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Exactamente. Entonces, en Joel 3:12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafá, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Que el mismo Dios es que va a reunir a quien a todas las naciones para la batalla del Almagedón. Pero me gusta esta ubicación porque el nombre Josafá significa en hebreo Jehová juzga. Amén. Porque Dios la va a reunir allí con un propósito fundamental. La soberanía de Dios es que se secará el gran río Éufrates. No es el diablo, ni su abuela, ni los sobrinos del maligno que van a secar el gran río Éufrates. Es el mismo Dios que va a secar el gran río Éufrates. En Apocalipsis 16, verso 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces hay dos cosas que Dios va a hacer fundamentales. Número uno, va a reunir los ejércitos de la tierra. Y número dos, le va a abrir el paso, va a secar el río para que el ejército de la tierra, los ejércitos, pasen hacia el área de Israel. El gran río Éufrates recorre 2.900 kilómetros desde su origen en la cuesta del monte Arará. El monte Arará está localizado en el este de Turquía y este gran río desemboca en el Golfo Pérsico. Quiere decir que este es un río bien amplio. Me gusta esto que encontré aquí, que dice, el gran río Éufrates ha sido desde la antigüedad para Israel como un muro de protección o una fortaleza, el cual le era difícil a sus enemigos atacarlo por tierra. Por eso es que automáticamente cuando los enemigos iban a atacar a Israel, como que se le hacía bien imposible atacar a este pueblo, porque tenía el gran río Éufrates a su alrededor y se le hacía difícil cruzar hacia el otro lado. Entonces lo que va a hacer el Señor es a secar este río para que todo el ejército, y dicen que ya el río se está secando, el gran río Éufrates. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, ¿cuáles son algunos de los reyes del oriente? Está Japón, está la India, Tailandia, también se encuentra China. Aquí en esto que menciona los reyes del oriente, están las dos naciones más pobladas de la tierra, que son China y la India. Se decía anteriormente que el China es el lugar más poblado de la tierra, pero ahora dicen que la India ha superado a China en población. Los habitantes de China hoy en día son de 1.411.750.000 al contado. 1.411.750.000 personas. Se dice que China es uno de los países que tiene la capacidad de reunir 200 millones de soldados. Oye, el ejército que China tiene la capacidad de reunirse si arma una guerra. 200 millones de soldados. La India ha superado a China en población con un total de 1.425 millones de habitantes.
Entonces, aquí está mencionando a los reyes del oriente, pero estamos mirando dos naciones que tienen, como quien dice, la mayoría de la población de la tierra, hablando en otras palabras. China y la India son como los Gremlins, parece. ¿Usted ha visto la película de los Gremlins? Unos muñequitos que le caían agua y se multiplicaban. Yo creo que los chinos viven arriba del agua, en algunos lugares. O sea, usted ve la película y usted ve que hay gente que vive arriba del agua, porque ya no hay como espacio para las personas. En China es prohibido una persona como tener dos muchachos, porque hay demasiada población en China. Hay demasiada personas y dicen que la India lo ha superado. ¿Cuándo iniciará la organización de la batalla del Almagedón? Cuando se está hablando del Almagedón, se está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Esto es lo primero que tiene que tener en la mente. Cuando se está hablando del Almagedón, se está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y ninguna guerra se inicia de un día para otro, sino que requiere tiempo y preparación. Ninguna guerra de que porque usted vio un verso ahí, de que ya ahí mismo se armó todo. No, todo es un propósito, todo hay que prepararlo. No es de un día para otro que se arma la Tercera Guerra Mundial. El principado asignado para activar la Tercera Guerra Mundial será desatado en el segundo sello. Eso es lo primero que tenemos que entender. El principado asignado para activar la Tercera Guerra Mundial será desatado en el segundo sello. Quiere decir que la atmósfera de guerra estará activada al inicio de la gran tribulación, aunque no sea el final de ella. Aunque no sea el final del Almagedón, ya al inicio, cuando desatan el segundo sello que está en Apocalipsis, capítulo 6, del verso 3 al 4, dice que cuando se abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran comienza a organizar en la tierra. Se comienzan a entrar en conflicto. Dice que se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, pueblo contra pueblo. El mismo Jesús le dice a los judíos: mire, cuando ustedes vean eso, no se devuelvan a coger la capa, corran por su vida. El que esté en el monte no descienda a la ciudad, corra por su vida, porque son los tiempos de la gran tribulación. La apariencia de este jinete evoca el color de la sangre y representa el holocausto de la guerra. Dios concede a este caballo y a su jinete poder por escala para desatar la Tercera Guerra Mundial. Este es el propósito, uno de los propósitos de este sello, del segundo sello, es comenzar a preparar o organizar los preparativos para la Tercera Guerra Mundial. Dice aquí otra cosa: el Almagedón o la Tercera Guerra Mundial será comandada por dos tipos de ejército. Un ejército físico comandado por el anticristo, el falso profeta y la bestia. Apocalipsis 16, del verso 3 al 14. Búsquemelo ahí, pastor, el favor. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces ahí comienza a organizarse las cosas. No es que comenzó el Almagedón, es que ellos soltaron una palabra y detrás de la palabra había una influencia de unos demonios a manera de rana, y parece que estos demonios automáticamente convencían a los reyes de la tierra para reunirse en aquel territorio. No quiere decir que comenzó el Almagedón ahí. Está diciendo que el presidente, el anticristo, el gobernante está hablando y está mandando la información a los reyes de la tierra
Y detrás de la palabra que hay un demonio. Por eso que usted tiene que cuidarse con la gente cuando hable con usted. Porque hay gente que tienen espíritus inmundos cuando hablan. ¿Y qué hace el demonio? Es lo mismo que está diciendo el anticristo aquí. El anticristo está dando una orden, pero detrás de la palabra hay un espíritu que va a influenciar a los reyes. Y así mismo son algunas personas, te hablan, pero detrás de ellos hay un espíritu inmundo que influencia nuestra vida espiritual. Por eso usted tiene que cuidar su oído. Porque por los oídos se meten los pichones. Porque es que lo que está diciendo, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta que 3 espíritus inmundos a manera de que de rana, pues son espíritus de demonio. Pero ¿de dónde salieron? De la boca. ¿Por dónde? Por la palabra. Entonces el Armagedón o la tercera guerra mundial será comandada por 2 tipos de ejércitos. Número 1, ejército humano. Los ejércitos de la tierra se van a reunir. Un ejército espiritual comandado por principados de alto rango de las tinieblas. El anticristo da su anuncio. Los pichones seducen a los reyes y a los ejércitos de la tierra, pero aparte de esto, automáticamente en Apocalipsis capítulo 9, del verso 13 al 19, léamelo ahí, pastora, por favor. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejante a serpientes tenían. Exactamente. Oiga esto, es para que usted vea la soberanía de Dios. Y fueron desatados los 4 ángeles. ¿Qué dice? Que estaban preparados ¿para qué? Para la hora, el día, el mes y el año. Quiere decir que las cosas no se manifiestan cuando el diablo quiera. Amén. Ahí opera que la soberanía de Dios. Esos 4 ángeles dicen que están en una área del río Éufrates. Pero están preparados ¿para qué? Para un día, una semana, un mes, un año. Quiere decir que no es cuando quiere el enemigo que va a activar de que la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial es la soberanía de Dios que la activa. Porque ya llegaron los juicios a la tierra y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por eso que no se puede llevar de que sonó una bomba aquí, que tiran otra bomba allí, que están tirando. No, esa no es la tercera guerra mundial. Esos son rumores de guerra. Recuerden cómo estaba Estados Unidos con el presidente de Japón. Donald Trump le decía barriga verde, él le decía barriga flaca. El otro hacía una cosa y estaban los cañones apuntándose. ¿Pero qué pasó? Rumores de guerra. Pueden levantarse naciones contra naciones, pero eso no es la tercera guerra mundial. Esos son rumores de guerra, porque los principados asignados para la tercera guerra mundial es el mismo Dios en su soberanía, que va a permitir que se activen en los tiempos de los 7 años de la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Quiere decir que estos ángeles no operan hasta que no se le dé el permiso de operar.
Porque acuérdense que al tal atado es como la palabra tal y desatar, es prohibir y permitir. Entonces, cuando se desate, que se les permite que hagan lo que tienen que hacer. Estos 4 ángeles representan todo el sistema humano por el cual se ha gobernado la tierra y han influido directamente en la historia de la nación de Israel. El número 1, estos 4 ángeles representan, número 1, el principado de Babilonia. Este es uno de ellos, el principado de Babilonia. El número 2, el principado de los medo-persa. El 3, el principado de Grecia. El número 4, el principado de Roma. Si usted va a Daniel ahí, Daniel capítulo 10, verso 13, búscamelo ahí, pastora. Daniel 10, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Oiga eso, pero el verso 10-20, ¿qué dice ahí mismo? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces está hablando de que de principados territoriales. Cada territorio tiene que su principado. Y estos principados fue que pelearon en estos imperios que existieron, pero el sistema espiritual de estos imperios está activado. Pero los principados que operaron van a ser desatados porque estos 4 principados representan los 4 imperios por el cual la tierra se está rigiendo, que son el imperio de Babilonia, el imperio de los medo-persas, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Ahora mismo lo que está operando es el sistema en la tierra, en el gobierno, en los seres humanos de estos 4 imperios. Pero está diciendo que los principados que operaron, que infundieron guerra en aquellos territorios, en aquellos tiempos, van a ser desatados en los tiempos de la Tercera Guerra Mundial. Con un propósito fundamental. El mismo Israel tiene su principado a favor de ellos. Busque ahí mismo Daniel 12:1 para que usted vea. El mismo Israel tiene su principado. Daniel 12:1, ¿qué dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Exactamente, pero el punto fundamental es ¿cuál es el principado de Israel? El príncipe. Porque hay principados de bueno, hay principados malos. Porque la gente a veces tiene un concepto que los principados son malos todos. No, Dios que principado es principal, una gente de alto rango, un personaje de alto rango. Miguel es un principado. Por eso es que está hablando en Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Está hablando que es un principado. Entonces, Babilonia tiene su principado, los medo-persas tienen su principado, y principado contra potestades, contra la hueste de maldades de las tinieblas. ¿Dónde operan? En las regiones celestiales. Entonces, cada nación tiene su principado, y en Apocalipsis, donde leímos, capítulo 9, del verso 13 al 19, habla que van a ser desatados estos 4 principados con un propósito fundamental, y es que influenciar los ejércitos humanos, ¿para qué? Para la batalla del Armagedón. Estos ejércitos van a estar endemoniados, van a estar influenciados por los demonios de la tierra, por los demonios que van a ser desatados, para que se matasen unos a otros. Cuando termina
la batalla del Almagedón o la conclusión de la Tercera Guerra Mundial? Esta es otra pregunta que tiene que hacerse, porque le voy a dar 3 puntos fundamentales. ¿Cuándo termina la batalla del Almagedón o la conclusión de la Tercera Guerra Mundial? En medio de 3 acontecimientos, yo escribí aquí, en medio de 3 acontecimientos. El número 1, en la segunda venida de Cristo a la tierra con su pueblo. Este es uno de los puntos que marca la conclusión de los 7 años de la gran tribulación. En el término de los 7 años de la gran tribulación. Son eventos diferentes, pero están como quien dice uno detrás del otro. El número 3, antes de entrar al reino milenial o mesiánico. Cuando termina la batalla del Almagedón o la conclusión de la Tercera Guerra Mundial en medio de 3 acontecimientos. Cristo descendiendo del cielo, terminándose los 7 años, o antes de entrar al reino milenial. Eso ahí usted tiene una ubicación buena. Si alguien le pregunta, ¿cuándo termina la batalla del Almagedón? Bueno, cuando Cristo venga a pisar la tierra, o terminando los 7 años de la gran tribulación, o antes de entrar al milenio. Son 3 acontecimientos diferentes, pero están como quien dice, uno detrás de otro. Para que no se confunda y después vaya de que para el tribunal del trono blanco y se vaya por ahí para abajo. Apocalipsis 19, del verso 17 al 21, ¿qué dice ahí, pastora? Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oiga, ahí termina ¿qué? La batalla del Almagedón. Ahí termina esa es la conclusión de ¿qué? De la Tercera Guerra Mundial. Hay que tenerlo eso ahí grabadito. Esa es la conclusión. Apocalipsis 19 del 17 al 21. También Apocalipsis comenzando, que habla de la venida de Jesús. Pero aquí te está hablando ya lo que está aconteciendo después de ahí mismo finalizando los 7 años. Está diciendo que clamó el ángel y hizo una reunión de aves y de animales para que se den una gran cena de carne humana. O sea que Dios le puso un apetito sobrenatural a los buitres, a los cuervos, a diferentes tipos de animales, para que devoren la carne de todo el ejército del anticristo en aquella temporada. ¿Cuál será el fin de la bestia y el falso profeta? El lago de fuego y azufre, donde estaba leyendo la pastora. Es el final de la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19, 20. Léamelo ahí. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Exactamente. Aquí usted está mirando los 2 primeros que van a inaugurar el lago de fuego y azufre. No más nadie. El falso profeta
y la bestia. Ellos son los primeros que van a ser lanzados. El lago de fuego no hay nadie ahora mismo, no hay nada. Es un lugar donde es como inmenso como el mar, donde es azufre hirviendo con mucha burbujita, como cuando te pone la habichuela así, y botando ese humo resplandeciente y todas esas cosas. Yo tuve una experiencia que el Señor me mostró esa dimensión de esas cosas. Es algo inmenso como el mar. Eso está nuevecito sin estrenar, pero después de los 7 años automáticamente el falso profeta y la bestia van a ser lanzados allí, dice, vivo. Entonces, ¿cuál será el fin de la bestia y el falso profeta? El lago de fuego y azufre. ¿Cuál será el fin de todos los seres humanos que recibieron el sello de la bestia? Será muerto y comido por las aves y bestias. Y también serán lanzadas su alma a un lugar de encarcelamiento y tormento, a esperar el juicio eterno. Este es el fin. Primero se tiran al falso profeta y al anticristo. Ahora las personas que fueron selladas, todo el que fue sellado, ninguno de ellos va a ser salvo. Ninguno de los que fueron sellados van a ser salvos. Automáticamente Jesús en el verso 19, capítulo 19, verso 21 de Apocalipsis. Espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso va a pasar con todo el que se selló. Ahí está la fiesta de los que se sellaron y de los ejércitos que se levantaron para pelear contra Jerusalén. Cuando sitiaron a Jerusalén. Ahí está la conclusión de la bestia, el falso profeta, pero también está la conclusión de todo el que fue sellado, de toda esa gente endemoniada. Dice, y los demás fueron muertos. Jesús lo va a matar con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahí está la conclusión de todas las personas que fueron selladas. El cual es su paradero, y su alma es lanzada a un lugar de tormento a esperar el juicio. ¿Qué pasa con el diablo después de los 7 años antes del milenio? Será encarcelado o atado en el abismo. Estamos dando los acontecimientos. El falso profeta fue lanzado y la bestia al lago de fuego y azufre. Las personas que fueron selladas, las aves, Jesús las mató y las aves se la comieron. Ahora, ¿qué pasa con Satanás después de los 7 años antes de entrar el milenio? Apocalipsis 20 del 1 al 3, diga ahí, pastora. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Exactamente. Y para concluir aquí, mire, la burla que el diablo te hizo a ti, se la harán a él en su encarcelamiento. Isaías 14 del 12 al 17 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Dónde fue derribado? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está hablando del diablo directamente y de este acontecimiento. Se inclinarán hacia ti
los que te vean te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra. Oye, ¿cómo se van a burlar del diablo en el abismo? Los mismos demonios. ¿Eres tú el diablo que estaba haciendo todo ese sol de arriba? Mira cómo tú estás ahora, como una cucaracha aquí. Atado y paralizado que no puede hacer nada. Los mismos principados burlándose. Porque ya como está diciendo la palabra, se inclinarán hacia ti los que te vean, como que van a quedar asombrados. Te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades, que a su preso nunca abrió la cárcel. El diablo nunca le abre la cárcel a la persona. Entonces usted no puede jugar con los demonios. El que juega con los demonios es como jugar con gasolina y fósforo. Porque después te va a tener un tormento satánico que no lo va a dejar dormir, ni acostarse, ni levantarse. Si usted se pone a abrir la puerta al diablo, a los demonios, dice que no hay maldición sin causa. Si usted causó y abrió la puerta al diablo, dice que él nunca le abre la cárcel. A menos que usted se arrepienta de corazón. Si no, va a tener al diablo por mucho tiempo detrás de usted. Entonces estaban hablando un poquito de la batalla del Almagedón. Estaban hablando un poquito acá de la soberanía de Dios, que el mismo Dios es que va a reunir la nación en aquel territorio de Megiddo, o lo que se conoce como el Valle de Josafat. El mismo Dios es que va a secar el gran río Éufrates, porque el gran río Éufrates es como una muralla para el pueblo de Israel, por donde se le hacía difícil a los ejércitos pasar, pero el Señor lo va a secar, porque es el propósito del que desciendan esos ejércitos para él allí juzgar la tierra por el pecado y por la maldad que han hecho. Hablamos cuáles son algunos de los reyes del oriente. Hablamos que Japón, la India, Tailandia y China. Hablamos que China tiene la capacidad de preparar 200 millones de soldados si se le arma un revolú por ahí. También estaban hablando que la India ahora mismo está más poblada que China. Estaban también hablando cuándo iniciará la organización de la batalla del Almagedón. Y estaban dando un punto fundamental que en Apocalipsis capítulo 6, verso 3-4, en el segundo sello se desata ya la atmósfera para la guerra, que es el principado que representa la guerra, pero a través de los 7 años y a final de la gran tribulación es que se va a manifestar el ataque hacia Israel, pero el mismo Jesús va a paralizar todas estas cosas. También hablamos un poquito que hay dos tipos de ejército, un ejército físico comandado por el anticristo, el falso profeta y la bestia. También hay un ejército espiritual que va a tomar posesión de ese cuerpo. Hablamos que los 4 ángeles que van a ser desatados, que están junto al gran río Éufrates, representan los principados de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Así como Israel tiene su príncipe, que es el arcángel Miguel. Cuando terminará la batalla del Almagedón o la conclusión de la Tercera Guerra Mundial, en medio de 3 acontecimientos. Número 1, la segunda venida de Cristo, cuando va a pisar la tierra, que viene con su pueblo. Número 2, cuando terminan los 7 años de la gran tribulación. Y número 3, antes de entrar el milenio. Y en conclusión, ¿cuál será el fin de la bestia, el falso profeta? Hablamos que son depositados en el lago de fuego. Las personas que fueron selladas, el mismo Jesús lo mata con la espada de su boca, y las aves del cielo comienzan a devorar esa carne. Y la conclusión acá, que el enemigo será atado por 1000 años, y en medio de esa atadura en el abismo, los principados que están allí se van a burlar de él y se van a sorprender de su condición y de su estado. Así que Dios me le bendiga a la persona ahí vía Facebook, YouTube. Dios bendiga su casa y Dios bendiga a su familia en el nombre de Jesús.